continuar con nuestra temática propuesta llamada farmacovigilancia, es decir, la vigilancia del fármaco o medicamento. Vamos entonces a mirar los diferentes subtemas que competen a este gran tema principal, al de la farmacovigilancia, y es todo lo que respecta tanto al descubrimiento como al desarrollo y a la comercialización de los fármacos. Principalmente de este área se encargan todos los colegas químicos farmacéuticos, ¿cierto? Que son aquellos que descubren esa molécula farmacológica, desarrollan esa formulación farmacológica y obtienen como todos los permisos a partir de las casas farmacológicas para que el INVIMA, que es el organismo que vigila a los medicamentos en Colombia, permitan su comercialización. Asimismo, entonces, esos organismos de control, tales como el INVIMA, pues acuden a todos los reglamentos que inicialmente se crean en la FDA o la Federación de Medicamentos y Alimentos y en la Organización Mundial de la Salud. Son los organismos de control a nivel mundial y a nivel local aquí en Colombia. Son aquellos que se encargan pues de toda la vigilancia y el control, no solamente de medicamentos, sino de otras sustancias, pero como nos compete el área de farmacología, entonces hablamos de aquellos organismos que vigilan a los medicamentos en Colombia. Asimismo, entonces vamos a mirar tres apartados muy importantes y son todas aquellas reacciones que pueden llegar a ser adversas, pero que son atribuidas a los medicamentos. Es decir, podemos mirar reacciones adversas o eventos adversos que no necesariamente se deben a los medicamentos, sino que se deben de pronto a una mala administración o a una mala prescripción o en la cadena pues de administración de esos fármacos. También involucran tanto a profesionales como químicos farmacéuticos, involucran a regentes de farmacia, involucran a médicos, involucran a enfermeros, ¿cierto? Entre otros profesionales de la salud que pueden generar efectos adversos, pero que no necesariamente son atribuidos a los medicamentos como tal. Y todas aquellas interacciones medicamentosas que, como lo decía en anteriores videos, son aquellas interacciones medicamentosas que van a causar un grado de toxicidad versus otras interacciones medicamentosas que pueden potenciar los efectos farmacodinámicos. En este caso vamos a mirar aquellas interacciones medicamentosas que son contraindicaciones o que están prohibidas y que debemos tener presente, pues porque pueden causar intoxicación en nuestro organismo. Entonces, cuando hablamos de farmacovigilancia, realmente esto compete a un curso completo, ¿cierto? De todo un semestre o hasta puede durar un año completo, dependiendo de la profundidad con la que queramos abordar este tema, dado que el proceso de descubrimiento, desarrollo y comercialización de fármacos de forma real puede tardar en aproximadamente unos 15 años, ¿sí? Y en esos 15 años, pues debemos mirar todo el proceso para poder desarrollar ese fármaco, para poder comercializarlo, cómo son sus pruebas preclínicas y sus pruebas clínicas, cuáles son todas las propiedades que se le analizan a estas moléculas farmacológicas, tanto propiedades físicas como propiedades biológicas, como propiedades químicas. Es decir, es un compendio de estudios que se realiza durante aproximadamente este tiempo para luego poder ser comercializado. No obstante, los organismos de control que se vigilan, pues tenemos una página de hecho muy completa que es la página del INVIMA. En esa página nosotros vamos a poder encontrar toda la información referente a los medicamentos y entonces vamos a enfocarnos un poco más en mirar los eventos adversos de forma muy general, dado que es un video introductorio, pues vamos a mirar cuáles son esos eventos adversos y cuando hablamos de reacciones adversas medicamentosas, ¿a qué hacemos referencia? Entonces iniciemos con el INVIMA. ¿Qué es el INVIMA? Es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Esto es lo que dice la sigla. No obstante, cuando miramos pues en la página del INVIMA, www.invima.gov.com, ¿qué es el INVIMA? Dice, el INVIMA tiene como objetivo actuar como institución de referencia nacional en materia sanitaria y ejecutar las políticas formuladas por el Ministerio de Salud y de Protección Social en materia tanto de vigilancia sanitaria y de control de calidad. ¿De qué? De medicamentos, de productos biológicos,
de alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos, elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, productos naturales homeopáticos, los generadores de biotecnología, reactivos de diagnóstico, entre muchos otros que puedan tener un impacto tanto en la salud individual como colectiva. Es decir, que, sí, que pues ya no nos basamos únicamente pues en los medicamentos y alimentos, sino que son todos aquellos situaciones, ¿cierto?, que pueden dar un gran impacto a nivel de la salud. Entonces, ¿cuál es la misión? El INVIMA es quien tiene que inspeccionar, vigilar y controlar a esos medicamentos, hablando textualmente pues de la parte farmacológica, en materia de determinar pues que realmente promueven la salud y que no hagan efectos contrarios a la salud. Entonces, de acuerdo con diferentes artículos, por ejemplo, en la Constitución Política de 1992, nos hablaban de que era necesario determinar quiénes son los que producen, quiénes comercializan, quiénes, pues aquellos servicios y bienes que atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado provisionamiento de consumidores y usuarios. Es decir, esto está regulado desde la Constitución Política. De hecho, por acá yo les dejo un link por si quieren profundizar sobre el tema. Miremos entonces, acá yo les estoy dejando los links, ¿cierto? Miremos entonces cuáles son los objetivos. Los objetivos del INVIMA son contribuir a la mejora continua de ese estatus sanitario del país mediante el fortalecimiento de la inspección, la vigilancia y el control sanitario para mirar pues, los riesgos en cuanto a la salud. Prestar servicios con estándares de calidad para afianzar la confianza de la población, fortalecer conocimiento, capacidad, competencias, es decir, que en el INVIMA también encontramos diferentes talleres, diferentes diplomados con los cuales pues nos podemos estar actualizando sobre toda esta temática del control de los fármacos en Colombia. Contribuir a una Colombia legal y transparente mediante la implementación de acciones que mitiguen los efectos de ilegalidad y corrupción. Es necesario que todos aquellos medicamentos que se comercialicen tengan un código del INVIMA, es decir, que el INVIMA lo acredite como aquella sustancia, no, recuerden que no solamente hablamos de medicamentos, sino todos los que puedan intervenir directamente con la salud del paciente, en este caso, pues de forma puntual los medicamentos que logren generar un efecto fisiológico en el organismo, entonces deben tener un código INVIMA porque eso asegura que realmente ha cumplido con todo ese proceso de desarrollo, de descubrimiento y de comercialización aprobado por el INVIMA, ¿cierto? Si no tiene el código INVIMA, quiere decir pues que está aquí dentro de la ilegalidad y la corrupción, dado que son medicamentos que probablemente no han cumplido todos esos procedimientos rigurosos, físicos, químicos, biológicos, fisiológicos, para que pueda realmente ingresar al organismo de un paciente y que sepamos de forma controlada cuáles van a ser los efectos que va a causar sobre ese paciente. Son funciones de la Dirección de los Medicamentos y Productos Biológicos analizar, proponer a la Dirección General pues estas estrategias para poder ejecutar adecuadamente pues todas esas disposiciones legales de vigilancia, de control. Ya sabemos que nos interesan en este caso los medicamentos, ¿cierto? Mirar cuáles son los riesgos y responder pues a su implementación técnica, es decir, podemos encontrar a lo largo del año diferentes informes de seguridad que puede estar colgando el INVIMA en sus páginas y esos informes de seguridad nos alertan sobre probables efectos adversos que puedan tener diferentes medicamentos en función de un lote específico o en función de diferentes componentes que actualmente pues, pueden estar causando efectos adversos. Entonces hay que estar muy, muy atentos pues, de estos informes de seguridad. Por ejemplo, los podemos encontrar por acá en esta página. Y finalmente, pues tomar decisiones o la intervención y tratamiento del mismo. Si en un ejemplo puntual, la nimesulida tuvo un informe de seguridad en abril del 2024, se generó un informe de seguridad desde el INVIMA, entonces es necesario pues mirar y corresponder a esos informes de seguridad, realmente si correspondía directamente a un lote o si era de forma general todos los lotes que en el momento se estaban comercializando, o si dependía ese informe de seguridad a una casa farmacológica específicamente, o si fue porque hubo un cierto reactivo que pues generó efectos adversos, es decir, mirar muy bien el informe de seguridad para determinar pues en qué casos puede usarse o definitivamente si lo que se hace es una deprescripción completa del medicamento, ¿sí? Entonces es necesario estar como a la vanguardia
vanguardia del tema. Podemos mirar que frente a fraudulencias, es decir, si el medicamento se encuentra con que realmente ese medicamento no tuvo el código INVIMA, no tuvo los permisos para comercialización, pues es necesario que se denuncie y ¿por qué es necesario? Pues porque así mismo se mira, bueno, en qué lugar se está comercializando ese tipo de medicamentos y se le empiezan a suministrar una serie de análisis químicos, físicos, biológicos, microbiológicos, toxicológicos, farmacéuticos, con los cuales podamos pues entonces hacer hincapié pues a todos los efectos adversos que puede producir este medicamento. Asimismo, es necesario que nosotros tengamos pues como una interacción directa con esta parte que nos comentan sobre el registro sanitario o el código INVIMA del que les comentaba, porque así nos vamos a dar cuenta si realmente el medicamento tiene todos los permisos del INVIMA o no. Y con ello pues vamos a poder, bien sea denunciar, descartar pues esa administración del medicamento. Pasamos entonces esto porque tampoco pues la idea es profundizar mucho en lo que es el INVIMA, pero sí que quiero que miren que realmente por medio de la página del INVIMA, la página del Ministerio de Salud, podemos encontrar mucha información que realmente nos va a servir o nos va a ser de utilidad para poder entender todo el tema de la vigilancia de los medicamentos. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos de un listado de medicamentos esenciales, plan de beneficios en salud. ¿Cuáles son los servicios y tecnologías financiados por los recursos UPC o que se les llama unidad de pago por capitación? Es decir, con esos servicios y tecnologías que se financian, podemos satisfacer la necesidad en salud de una población en el territorio colombiano. Aquí están todos los medicamentos UPC que integran pues el sistema nacional de medicamentos que pueden ser comercializados. En este caso pues tenemos los que se comercializaron en el 2024, fue a partir de un comité pues que originó esta resolución en diciembre del 2023 y en esta resolución que ustedes también pueden encontrar directamente desde la página del Ministerio de Salud o la página del INVIMA, pueden encontrar entonces todos los medicamentos con todas sus formas de administración, de las vías de administración, de las diferentes casas farmacológicas y las diferentes presentaciones que vamos a disponer pues en el país durante el año aquí sería en el año 2024. Asimismo, cada año pues se reúne un comité y nos indica pues para el siguiente año cuáles son esos medicamentos que tienen pago por capitación. En este link podemos encontrar entonces la consulta de datos de productos, muy importante porque cuando nosotros queremos pues darnos cuenta de cuáles son las características tanto físicas, químicas, biológicas y principalmente farmacológicas de ese medicamento, pues es necesario irnos directamente pues al origen de, de, de la formulación de esos medicamentos. Entonces, miramos acá en grupo, pues vamos a mirar a los medicamentos, ¿cierto? Ponemos a una clasificación en función del registro y ponemos aquí el producto acetaminofén, ¿sí? ¿Cómo lo estamos buscando? Puede ser por nombre del producto, puede ser por principio activo, por registro sanitario, por expediente. Vamos entonces, bueno, a diligenciar acá estos requisitos y a realizar la consulta. Cuando se realice la consulta, entonces de nuevo, eso es algo, una página pues interactiva justamente de los resultados de la interacción de la resolución anteriormente vista, en donde vamos a poder observar también el nombre del medicamento, ¿cierto? Bajo todas sus formas de administración, vías de administración, pues que compete las diferentes presentaciones, casas farmacológicas y las propiedades tanto farmacocinéticas como propiedades farmacodinámicas y en este caso la farmacovigilancia que compete entonces, bueno, cuáles van a ser sus efectos terapéuticos y cuáles van a ser sus efectos adversos, teniendo en cuenta también contraindicaciones e interacciones medicamentosas. ¿Sí? Entonces vamos a tener como los principales componentes en algo llamado ficha técnica del medicamento que ustedes van a poder descargar por medio de este recurso. Continuamos entonces, también el INVIMA nos ha dado pues al alcance de todos los colombianos algunas normas que se llaman normas farmacológicas y de nuevo, entonces aquí ese es otro documento muy similar al de la resolución que anteriormente miramos y es un documento que va a integrar medicamentos en función de la patología y patologías en función de diferentes sistemas pues, del organismo.
¿sí? Entonces, bueno, que si el paciente tiene una infección, entonces, ¿para qué tipo de infección y qué tipo de medicamento se va a emplear? Por ejemplo, si es una infección urinaria, entonces, ¿qué tipo de medicamento? Si es una infección a nivel respiratorio, si es una infección tópica, dérmica, ¿cierto? Entonces, nos van a agrupar los tipos de medicamentos que se pueden emplear en función de la patología que esté presentando el paciente. Asimismo, nos va a dar una tablita que nos indica, mire, estos son los medicamentos que se pueden interactuar medicamentosamente para que se genere sinergia, ¿cierto? Para que se potencien los efectos terapéuticos. Y ojo, porque esas son las interacciones medicamentosas muy negativas que no van a potenciar efectos terapéuticos, sino que por el contrario van a afectar la calidad de vida del paciente, ¿cierto? Entonces, pues si lo podemos dibujar, pues sería como algo así. Entonces hay que tener tanto presente estas interacciones que nos ayudan a potenciar efectos terapéuticos como este tipo de interacciones que lo que hacen es generar efectos adversos. Continuemos entonces por medio de este link. Ustedes pueden entonces consultar los registros sanitarios y efectivamente pues detallar el listado de registros sanitarios con el número de registro, que es el número que yo les digo que es el que dispone el INVIMA para certificar que es un estado vigente y que cumple con toda la normatividad del INVIMA. En este caso, pues una averiguación que hicimos sobre este medicamento llamado citromicina de 500 miligramos y que eran tabletas recubiertas. Y entonces aquí pues van a aparecer todos los medicamentos que el INVIMA les ha autorizado un registro y que pues puede ser confiable su administración. De forma contraria, pues aquí saldría que no está vigente o ni siquiera nos saldría un resultado. Estos medicamentos llamados medicamentos libres o medicamento over the counter, ¿cierto? Son medicamentos como venta de mostrador, son medicamentos que se pueden vender en farmacias, en droguerías y que no necesitan de una fórmula médica. Entonces también aquí vamos a encontrar por medio de ese recurso cuáles son esos medicamentos. Vamos a encontrarnos entonces con que hay muchos de los medicamentos que encontramos en las farmacias que no tienen esta autorización de venta libre, ¿sí? Entonces, en Colombia esos medicamentos de venta sin prescripción facultativa de venta libre son aquellos que el consumidor puede adquirir sin necesidad de una prescripción médica y su uso está destinado a prevención, tratamiento, alivio de síntomas, signos, enfermedades que sean leves y que pues sean debidamente reconocidas por los usuarios. También se conoce como over the counter. El INVIMA tiene la facultad para determinar si un medicamento es lo suficientemente seguro para ser vendido sin la prescripción de acuerdo a criterios específicos, entre los que se incluyen otros requisitos, la administración voluntaria de dosis elevadas, es decir, tiene que tener un índice terapéutico, que lo vimos en el anterior video de forma general, y margen de seguridad que vamos entonces a recrear en videos también eh, en los que nos competa pues el tema tanto de farmacodinamia como de farmacovigilancia. Entonces la idea es que estas dosis elevadas tengan un margen de seguridad tan amplio que pues no represente peligro grave para la salud del consumidor y que cuente con una trayectoria no menor de 5 años en el mercado. Es decir, recuerden que yo les comentaba que pues habían unos tiempos, ¿cierto? Entre el descubrimiento, el desarrollo y la comercialización podríamos tener aproximadamente 15 años o más, pero entonces esta comercialización lo que nos está diciendo es, bueno, siempre y cuando el tiempo en el que se haya comercializado este medicamento no sea menor a 5 años, dado que 5 años pues nos está como de alguna forma indicando que el medicamento es seguro para su administración. Entre otro tipo de páginas que la idea es que ustedes puedan entonces averiguar y puedan estar muy a la par de lo que pues, está subiendo el Ministerio de Salud a sus páginas, de el INVIMA. Entonces dice, por ejemplo, aquí a partir del 2017 los profesionales de la salud de forma obligatoria tienen que prescribir servicios y tecnología no incluidos en el plan de beneficios a través de esta herramienta, MyPres. Por lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social considera oportuno precisar que la herramienta MyPres facilita el acceso a los servicios y tecnologías que no se encuentran incluidos en el plan
de beneficio, ¿cierto? En el UPC, que fue lo que miramos anteriormente. Por lo tanto, el profesional los prescribe directamente sin necesidad de aprobación por comité técnico científico. ¿Listo? Esta es una herramienta que permite a los profesionales reportar la prescripción de tecnología en salud que están financiadas y que no están financiadas con recursos de la UPC o servicios complementarios. Entonces aquí pues pueden encontrar el link para que profundicen un poco más sobre el tema. Medicamentos que tienen estrecho margen terapéutico. Esos medicamentos con estrecho margen terapéutico son productos de pequeñas variaciones de los niveles plasmáticos que pueden provocar fallas terapéuticas o concentraciones subterapéuticas o reacciones adversas serias de forma supraterapéutica. Ese tipo de fármacos requiere de un constante monitoreo, ya sea clínico o farmacocinético. Entonces, existen un código, un control de esos medicamentos de estrecho margen terapéutico y es necesario pues entonces descargar, aquí pues hay un PDF en donde ustedes pueden observar cuáles son los medicamentos que tienen un estrecho margen terapéutico. Entonces si nosotros miramos los que son over the counter, o sea, libres de venta en una farmacia, son aquellos que tienen un índice o margen terapéutico amplio, mientras que los que tienen un índice terapéutico bajo, un margen terapéutico bajo, pues también es necesario determinar cuáles son esos medicamentos, porque asimismo pues vamos a mirar el grado de seguridad de cada uno de estos medicamentos. Entonces por acá lo de contener un grado de seguridad alto, en cambio de esos tienen un margen de seguridad, de un margen terapéutico bajo y por lo tanto un grado de seguridad bajo, ¿cierto? Continuemos entonces con los medicamentos de control especial. Son aquellos medicamentos constituidos por sustancias sometidas a fiscalización, dado que producen efectos de dependencia psíquica o física en el ser humano, que pueden tener algún grave peligrosidad en su uso, que haya sido clasificada por el Ministerio de Protección, Comité Revisora del INVIMA, es decir, son todos aquellos medicamentos que pueden generar una dependencia. Recuerden que ahorita hablábamos de grave tolerancia y de resistencia a los medicamentos, entonces en este caso ya vamos a mirar otro término que es la dependencia a ese medicamento, es decir, mi organismo se acostumbra, y si hablamos de organismo, entonces pensemos en el órgano y pensemos en el tejido y en aquellas células que ya están siendo estimuladas por ese fármaco y que ya se acostumbra ese receptor a ese estímulo de ese fármaco que ya hace que esta célula se vuelva dependiente y que por lo tanto pues el paciente se vuelva dependiente a ese estímulo fármaco receptor y que por ende pues entonces esos medicamentos tengan que tener un control especial porque de lo contrario generan dependencia. Además que generar esta dependencia son los efectos que se generan en el momento en el que ya se prescribe el medicamento, se pueden generar efectos adversos sumamente letales, ¿cierto? Desabastecimiento. Entonces aquí encontramos el reporte de medicamentos que pueden estarse desabasteciendo dependiendo pues, de las condiciones emergentes de un país, ¿cierto? Por ejemplo, aquí podemos pensar en que se aumenta la demanda, en que se descontinúa el producto debido pues a que de pronto algunos reactivos están en desabastecimiento, problemas de manufactura, problemas de adquisición de materia prima, insuficiencias de los oferentes o simplemente que se cerró, ¿cierto? La comercialización de ese medicamento mientras se miran informes de seguridad. ¿Listo? Fondo Nacional de Estupefacientes. Entonces, bueno, aquí lo que yo quiero mostrarles es que todo eso hace parte de la farmacovigilancia, por eso yo les comentaba anteriormente que mirar ese tema de la farmacovigilancia puede ser muy amplio porque pues compete muchos organismos que están regulados por el INVIMA y que lo que quieren con esos organismos es vigilar a estos medicamentos pues para evitar que las reacciones adversas sean de tal medida que pueden causar efectos letales. Aquí quiero que, entre otros tipos de diplomados y de cursos que lanza el INVIMA, uno que es sumamente importante es este curso de Vigiflow, es un curso que podrían tomar, ¿cierto? Claro que el curso pues deben revisarlo directamente desde la página del INVIMA, pero es un curso que da unas bases al conocimiento de la farmacovigilancia generales, pero que sirven para que ustedes puedan
afianzar un poco los conocimientos en farmacovigilancia. De todas formas, la idea es que nosotros pues con los videos que estamos subiendo, pues que podamos ir mirando cada uno de los apartados de forma más profunda hasta llegar pues a complementar todo el estudio de la farmacovigilancia. ¿Qué son los eventos adversos? Entonces aquí estamos hablando de un evento adverso, ¿cierto? Estos eventos adversos hablamos de que es cualquier episodio médico que en este caso es adverso, desafortunado, que puede presentarse en el momento en el que está siendo el paciente tratado con un medicamento, pero que, ojo, no tiene relación causal con ese tratamiento, es decir, no son reacciones adversas medicamentosas, o sea, no son reacciones adversas que se deban al medicamento, sino que puede ser cualquier otro episodio médico desafortunado. No solamente realmente es médico, cualquier episodio en esa cadena de suministro del medicamento. Puede observarse coincidencia en el tiempo, pero no se sospecha que exista una relación causal con el medicamento. En este caso, pues el daño puede ser causado por un uso apropiado o inadecuado de un medicamento, no solamente en dependencia del personal de salud, sino que también puede ser del mismo paciente. Cuando ya hablamos de un evento adverso más un evento de causalidad, ya decimos que es una reacción adversa. Entonces, un ejemplo, porque recuerden que este tema pues ya es necesario mirarlo a profundidad, es que los efectos adversos de los medicamentos, por ejemplo, uno de ellos puede ser una sobredosis, en este caso la sobredosis puede ser por mecanismos propios del paciente debido a que los metabolitos se están acumulando, no necesariamente va a ser debido a dosis ni a frecuencia de administración, es decir, estamos mirando que realmente el paciente está consumiendo a la dosis correcta, la frecuencia de administración correcta, es decir, a los tiempos correctos, pero que a pesar de eso tuvo una sobredosis. Entonces, ya no se debe al medicamento, sino que se debe al paciente mismo, ¿cierto? Principalmente pues porque pueden haber unas sustancias biológicas, unos metabolitos que estén en el organismo de este paciente, que sea lo que esté causando pues esa sobredosis. Por ejemplo, el incremento de la sensibilidad, como algunos pacientes pueden sentir alergia frente a algunas sustancias medicamentosas y otros no, o sea que se debe justamente al paciente por sí mismo y no a las características intrínsecas del medicamento. ¿No? En cuanto a los incidentes relacionados con la medicación, esos incidentes, ya hablamos de que el término engloba a los accidentes, a los problemas, sucesos inesperados o no deseados que se producen por error o no durante los procesos de utilización de medicamentos y que pueden o no causar daño en el paciente. Entonces, un incidente puede ser un derrame de un medicamento y que pues el paciente pudo absorberlo de forma tópica o de forma inhalada. No necesariamente el causal es el medicamento, ni necesariamente una mala prescripción, una mala administración o un proceso malo de adquisición del medicamento. Simplemente fue un incidente relacionado con el medicamento. Por otro lado, tenemos entonces los problemas. Son fallos en la farmacoterapia que, producidos por diversas causas, conducen a que no se alcancen los objetivos terapéuticos o se produzcan efectos deseados. Aquí hablamos de diferentes causas. Entonces, como mínimo, nosotros queremos hablar de que el medicamento debe cumplir con una eficacia, es decir, que cumpla su efecto terapéutico. En este caso, decimos, hay un problema que se relaciona con la medicación, pero ¿por qué realmente se está produciendo este problema relacionado con la medicación? ¿O por qué no necesariamente está produciendo un efecto terapéutico ese medicamento? Entonces, ¿por qué no se está generando lo mínimo de un medicamento que es la eficacia? Por diferentes causas y no necesariamente debidos a la dosis, porque puede ser que las dosis sean correctas, no necesariamente a la frecuencia de administración, porque pueda que sean correctas, sino que hay diferentes causas que no están permitiendo que se cumpla ese efecto terapéutico. Entonces ahí pues habría que mirar cuáles son las causas. Finalmente, entonces, de forma global, entonces quiero que observemos y es que todos los errores de medicación que podemos notificar incluyen errores en diferentes aspectos. Entonces, puede que haya un efecto adverso, ¿cierto? No relacionado con el medicamento, recuerden, porque si no aquí sería reacción adversa medicamentosa, en este caso estamos hablando de un evento adverso que puede estar relacionado con una mala prescripción por parte del personal de salud médico, ¿cierto? Una mala comunicación que involucra al médico, por ejemplo, con el enfermero, también puede ser con el regente de farmacia, entre otro personal de salud,
un mal etiquetado que involucra al químico farmacéutico, mal envasado que involucra al químico farmacéutico, mala denominación, mala preparación, ¿cierto? Dispensación que de pronto puede involucrar aquí al regente de farmacia, igualmente la distribución, toda esa cadena de distribución que involucra a diferentes personal de salud, la administración que principalmente involucra al enfermero, la educación al paciente que también involucra al enfermero, el seguimiento que está involucrado el enfermero y de nuevo también el paciente, ¿cierto? Que tenga un control de la administración de esos medicamentos y finalmente la utilización que va por parte del paciente. O sea que aquí podemos hablar de que esos errores van por parte del paciente, por parte de los profesionales que están involucrados en esa cadena desde la prescripción hasta la administración del medicamento. Que compete pues todos los temas que habíamos dicho del descubrimiento, el desarrollo y la comercialización del fármaco. Bueno chicos, entonces hasta aquí esta pequeña introducción a la farmacovigilancia. Tienen muchos recursos en los cuales pueden ahondar y pues esperemos que en próximos videos podamos entonces profundizar en cada una de estas temáticas que nos da pues un gran conocimiento sobre el tema de la farmacovigilancia en nuestro país. Muchísimas gracias y que pues que estén muy bien. Hasta luego.